tengo también el honor de presentar al autor de esta ponencia, Roberto Villa García, de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor titular hasta ahora, pero catedrático ya, y además muy merecidamente, de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos, especializado en la movilización política, elecciones, violencia política y procesos de democratización y quiebra de las democracias. Es autor de numerosas monografías, capítulos de libros y artículos en revistas científicas sobre elecciones, partidos y vida política en la España de la monarquía liberal y la Segunda República. Ha formado parte de varios proyectos de investigación del Plan Nacional, convocatorias autonómicas y de uno internacional vinculado a la Universidad de Wisconsin-Madison, y fue 2 veces investigador invitado por esta universidad y una vez por la de la Sorbona. Entre sus obras más destacadas figuran Alejandro Lerroux, La República Liberal, El precio de la exclusión, la política durante la Segunda República, 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, ambas junto a Manuel Álvarez Tardío, España en las urnas, una historia electoral, 1917, el Estado catalán y el Soviet español, 1923, el golpe de Estado que cambió la historia de España, Primo de Rivera y la quiebra de la monarquía liberal. Y como vais a tener ocasión de comprobar, es un excelente conferenciante y desde luego no os vais a aburrir absolutamente nada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, espero responder a las expectativas, especialmente a esta hora de la mañana, fundamentalmente, y antes de nada, es obligado dar las gracias al señor alcalde Priego de Córdoba, al patronato de la Fundación Alcalá Zamora y a Luis Enrique, además sobre todo básicamente por haber retomado este tipo de actividades académicas en torno a la figura de Niceto Alcalá Zamora, que nos da la oportunidad de revisitar de nuevo periodos de la historia de España tan relevantes, tan importantes, yo diría que tan axiales, ¿no?, como el mundo de la monarquía liberal de la Restauración, del que procede Alcalá Zamora, en el que desarrolló prácticamente casi toda su carrera política y que, como muy bien ha incidido el alcalde esta mañana, es un periodo que es básico y sin embargo se conoce bastante menos, y sé que prácticamente fragua además las propias ideas, el propio proyecto político, la manera de ver la política que tiene don Niceto fundamentalmente, y claro, por supuesto, el periodo en el que Alcalá Zamora alcanza la jefatura del Estado, los máximos honores dentro del Estado, que es durante la Segunda República. Y además, yo creo que convirtiéndose precisamente en la bisagra, desde el punto de vista del personaje más destacado, que posibilita el cambio y que hace creíble el cambio de régimen, porque probablemente sin la aportación de este líder que viene de la derecha monárquica, pero otorga una oportunidad, una posibilidad de que se pueda articular una república distinta de la de 1873, una expectativa de república de orden conservadora, liberal, que era lo que Alcalá Zamora había tenido en la cabeza en el año 30, había prometido, ¿no?, que se articularía de esa manera. Pues sin ese papel de bisagra de Alcalá Zamora, probablemente las posibilidades reales de que la república se hubiera implantado en España en el año 31 y como se implanta hubieran sido básicamente imposibles. Esa aportación es absolutamente vital. De todas formas, a mí no me toca hablar tanto de Alcalá Zamora, aunque haré alguna referencia obligada, como de otro personaje que es absolutamente básico, no solamente para explicar precisamente la llegada de esa república en 1931, sino sobre todo, especialmente para entender cómo el movimiento republicano permanece vivo durante tanto tiempo en el periodo previo de la monarquía liberal de la Restauración. Es decir, en mi caso particular yo le voy a hablar del Partido Radical y de don Alejandro Lerroux. Lerroux, saben que como Alcalá Zamora es cordobés de origen. Lo que pasa es cordobés circunstancial. Él nace en la Rambla, pero él es hijo de militar. Y lo que le pasa a los hijos de los militares y de los guardias civiles, y ahí me voy a incluir yo mismo, es que aunque nacemos en un sitio, al final prácticamente estamos desvinculados de cualquier sitio y desarraigados, porque nuestros padres casi tienen la obligación básica, ¿no?, de trasladarse a donde le digan, ¿no?, en función de la redistribución de fuerzas que se hace generalmente desde arriba, ¿no? Es decir, traslados, a veces forzosos, a veces motivados por ascensos. Eso explica que Lerroux nazca en la Rambla y solamente permanezca allí 40 días. Luego seguirá, irá a Córdoba, pasará unos poquitos años en Córdoba, con 5 años ya se irá de Córdoba, y después prácticamente tendrá una vida errante, ¿no?
De hecho, Lerroux se va a sentir fundamentalmente ligado desde su niñez y adolescencia al sitio de origen de los Lerroux, ¿no? Que es Madrid. Madrid va a ser realmente el sitio de origen, donde viene su familia paterna, ¿no? Posteriormente, su trayectoria política, sin embargo, lo convertirá en uno de los políticos más importantes, curiosamente, de la ciudad condal de Barcelona. Don Alejandro, además, se le conoce porque es el fundador, el artífice, el líder, y se puede decir incluso sin ningún tipo de problemas, el caudillo, en la acepción de Max Weber, que le da el término, ¿no?, de un partido, el Partido Republicano Radical, que es la primera renovación del republicanismo en el sentido de la articulación de un partido democrático de masas, ¿no? Es verdad que al principio reducido a la circunscripción de Barcelona, pero bueno, estamos hablando de un contexto en el de esa ciudad que junto con Madrid era pues la más poblada de España, en ese momento también la más rica y por tanto la más dinámica desde el punto de vista no solamente económico y social, sino que también político, ¿no?, fundamentalmente. Lerroux es jefe de la sección barcelonesa del republicanismo, pero va a articular un movimiento político independiente a partir de 1907. En su caso particular, Lerroux se convierte en un político de trayectoria nacional, fruto de una disputa con el que en ese momento sigue siendo como el, se puede decir más o menos, ¿no?, el republicano histórico del momento, que enlaza la tradición de la Primera República, ¿no?, en este caso, con el movimiento republicano de principios del siglo XX, que es Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón había sido, en este caso, el tercer presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República. Era, pues, uno de los pocos supervivientes en 1907, prácticamente el único que quedaba ya vivo de esa época. En ese momento, Salmerón presidía una organización nacional de los republicanos, más que un partido, digamos, una coalición o un frente bastante heterogéneo, que se conoce con el nombre de Unión Republicana, y en esos años había establecido un pacto con el nacionalismo catalán de la Lliga, la famosa coalición de la solidaridad. Ese pacto con el nacionalismo, que en Barcelona había sido el gran adversario político de Alejandro Lerroux, ¿no?, provoca que a su vez Lerroux encabece a nivel nacional a todos esos republicanos que se autodenominan antisolidarios, es decir, partidarios de no pactar con el nacionalismo, de no hacer ningún tipo además de concesión, en este caso, al programa que en ese momento, ¿no?, patrocinaban gente como Prat de la Riba o fundamentalmente quien va a ser su delegado en Madrid y jefe del grupo parlamentario, que es Cambó. Un movimiento político que está, en ese caso, en ese momento, además a principios del siglo XX, pues definiendo claramente, ¿no?, una reforma del modelo territorial de España y la creación de una serie de autonomías, se llaman autonomías, ¿no?, más bien son, se pueden decir más o menos, estados o núcleos de estado libremente asociados al resto de España. Ese es el proyecto del programa máximo de la Lliga, al que quiere entender con la concesión, en este caso, de lo que al principio llaman brumosamente descentralización o autonomías y tal, algo de lo que Lerroux había desconfiado muy profundamente, ¿no? Es importante resaltar esto porque este primer vector ideológico de Lerroux o doctrinal de Lerroux va a explicar su evolución posterior. Porque quédense con el nombre del partido. Verán, en 1907 el partido de Lerroux se llama Partido Radical. Ya el nombre es una declaración de intenciones. Ese nombre indica que ese partido representa en ese momento la extrema izquierda del republicanismo. Es decir, a la izquierda de ese movimiento no hay nada más. De ahí el nombre, ¿no? Republicanismo de raíz, radical. Esa es básicamente la idea de Lerroux en ese momento. Pero siendo un partido originariamente radical, que además se enlaza con otros movimientos políticos, precisamente también de extrema izquierda, que vienen del segmento, ¿no?, federal, como el de Blasco Ibáñez en Valencia, que va a crear también otra máquina política muy potente ahí. Es decir, viniendo de ahí, sin embargo, curiosamente, Lerroux, que además va a ser el único republicano histórico que en 1931 pueda presentar una trayectoria coherentemente republicana, sin embargo, Lerroux va a tener una serie de puntos doctrinales que expliquen la evolución que va a tener posteriormente, hasta convertirse en el líder del gran centro político durante la Segunda República, centro incluso centro-derecha.
Verán, ese radicalismo, como digo, no es muy partidario del pacto con los nacionalistas. Yo creo que también porque captan mejor que nadie, precisamente fruto de la lucha en Barcelona, qué es lo que quieren en realidad, ¿no?, esos proyectos políticos, ¿no? Captan sobre todo, evidentemente, el matiz secesionista, ¿no? Pero junto con esto, la experiencia de Barcelona a Lerroux le transforma en otros dos vectores importantes. Antes he dicho que Lerroux es el primero que crea un partido político competitivo de masas. A pesar de que los partidos originariamente siempre tienen que tener lo que un politólogo, ¿no?, italiano muy famoso, Angelo Panebianco, decía: incentivos colectivos, incentivos ideológicos. Con el tiempo, sin embargo, los partidos, cuando se consolidan, acaban generando también una serie de incentivos diferentes, que no tienen nada que ver con la ideología y que tienen sobre todo que ver con la fidelización, con la lealtad a la organización por la propia subsistencia de la organización misma, que se convierte en un fin. Esto hace que, al haber montado un partido competitivo, capaz de ganar elecciones, hegemónico en la Barcelona de la primera década del siglo XX, totalmente hegemónico, y capaz, precisamente por eso, de conseguir palancas del poder muy importantes, es decir, el Ayuntamiento de Barcelona, etc., pues eso va a hacer que su propio caudillo, que en principio había sido partidario de derrocar la monarquía mediante una insurrección, posteriormente sea progresivamente más remiso a arriesgar esa organización creada, ¿no?, en este caso para conseguir palancas de poder, ¿no?, y que le ha costado mucho montar, y con mucha gente detrás, arriesgarla en acciones insurreccionales que pueden destruir al propio partido. Con lo cual, digamos que la ideología radical que está detrás en principio de la creación de ese movimiento político va cediendo, en este caso, a consideraciones de otro tipo, tácticas y estratégicas que buscan, sobre todo, como un fin en sí mismo, la conservación de la propia organización. A eso tienen que añadir un tercer vector. Hemos dicho que el primero es el antinacionalismo. El segundo es, básicamente, la conservación de un partido político de masas, como organización, su preservación como un fin en sí mismo. En tercer lugar está la propia vivencia de Lerroux dentro del movimiento republicano y su convivencia, a su vez, con estos líderes que vienen de la Primera República. Lerroux tenía la percepción de que precisamente habían sido las discusiones doctrinales entre los jefes del antiguo movimiento republicano, y especialmente entre lo que él llamaba muy graciosamente las vedettes de la Primera República, Figueras, Pi, Margall, Salmerón, Castelar, ¿no?, las diatribas ideológicas, lo que había hecho que el movimiento republicano se hubiera dividido hasta convertirse en un sumando de impotencias. Por tanto, él era partidario de abstraerse algo de este tipo de disputas doctrinales, de centrarse en potenciar otros recursos como el liderazgo y la organización, y eso va a crear en sí mismo también la percepción de que, en realidad, para asentar el movimiento es mucho más importante partir del contexto político que existe, el realmente existente, a tratar, en este caso, de abreviar la llegada de utopías impracticables. Esto va a explicar muy bien, junto con el hecho de que poco a poco la duración de la restauración haga que Lerroux tenga cada vez mejor relación con los políticos monárquicos, va a hacer que Lerroux progresivamente comience a plantearse que la república o la monarquía son formas de gobierno que no necesariamente son incompatibles con el objetivo fundamental que tiene que ser asentar un sistema democrático en España. Esa es la idea que va a tener Lerroux y que se va a reforzar fundamentalmente con la vivencia de la Primera Guerra Mundial y posteriormente de la Revolución de 1917, que tiene un impacto tremendo en Europa. Cuando él la viva, justamente a partir del 17, es cuando Lerroux comience a plantearse realmente que la forma de gobierno es menos importante que la preservación de la libertad y la democracia. Con lo cual, cuando llegamos prácticamente a 1923, este señor y su partido, aunque siguen manteniendo evidentemente estos incentivos colectivos que vienen del modelo originario, es decir, el Partido Radical es un partido republicano, está cada vez más abierto a la posibilidad de avenirse con la monarquía constitucional, siguiendo los pasos de otro partido y otro líder
que vamos a conocer esta tarde con la conferencia del profesor Balado, Melquiades Álvarez y el Partido Reformista, que en 1923 ya formaban parte además de esa coalición de partidos liberales que se va a llamar la Concentración Liberal, ¿no? Y además que van prácticamente a formar el último gobierno constitucional antes del golpe de Primo de Rivera. Con lo cual, fíjense, la trayectoria moderada de Lerroux viene de lejos. Es decir, en los últimos años de la monarquía, digamos que los radicalismos revolucionarios, la república de los republicanos, el hecho de considerar que la democracia y la república van de la mano y que por tanto la democracia es incompatible con la forma monárquica, eso ya se ha atenuado mucho en Lerroux. Sin embargo, un factor va a hacer que esas inercias que vienen del republicanismo las acabe conservando durante más años. Cuando Lerroux estaba en pleno proceso de evolución hacia la monarquía constitucional, suceden dos acontecimientos que son capitales en esos años. El desastre anual, y más que el desastre anual en sí, es decir, dentro de la guerra de Marruecos, el famoso debate sobre las responsabilidades, que es enormemente deleterio para el sistema político y afecta directamente además a la persona del rey. Las acusaciones además de los socialistas son muy serias. Y de otro lado el golpe de Miguel Primo de Rivera, que va a acabar, si no con la monarquía, sí con su sustancia constitucional, y que va a dejar prácticamente a Lerroux de nuevo fuera del juego político y le va a obligar de nuevo a un repliegue, en este caso, de nuevo hacia el campo republicano. De hecho, en los años intermedios de la década de los años 20, Lerroux se va a convertir en el jefe, en el líder de la oposición republicana a la propia dictadura, a través de una organización que se va a llamar Alianza Republicana, a partir fundamentalmente del año 26, 27 y 28. Este es Lerroux, el Lerroux previo a la Segunda República. Pero con este Lerroux, que les he dibujado muy rápidamente, muy someramente, evidentemente el cuadro es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Sí que pueden entender por qué, sin embargo, poco antes de la proclamación de la República y sobre todo después de 1931, este líder político y su partido van a tener, en este caso, pues una estrategia y una táctica política sustancialmente diferentes de los miembros y de los líderes políticos y de los partidos políticos que van a formar con él la llamada conjunción republicano-socialista. Es decir, que van a ir juntos para implantar un sistema político nuevo, pero van a encarnar, sin embargo, concepciones del sistema político muy diferentes entre sí. De hecho, se puede decir que en el año 30-31 hay, dentro de este frente republicano, en el que a partir de agosto del año 1930 ¿no? van a formar parte también los socialistas, hay dentro de ese frente republicano, fíjense, tres concepciones de la república muy distintas. Aquí quiero insistir mucho en esto, porque a veces se presenta la conjunción republicano-socialista, ¿no?, patrocinando un solo modelo de república, y se habla de la república en singular, ¿no?, cuando tenían estos partidos proyectos de república muy diferentes. De un lado estaban los propios socialistas, en sí mismos, el Partido Socialista, que era, es verdad, un partido republicano en ese momento, pero que venía de colaborar también, de manera claramente oportunista, con la dictadura de Primo de Rivera, y que tenía también una idea de la república puramente instrumental. La república burguesa es una estación de tránsito que nos va a permitir llegar al socialismo, básicamente, es decir, al monopolio político del Partido Socialista, ¿no?, básicamente. Están los republicanos de izquierda, que tienen una concepción de la república que se puede resumir básicamente en el lema de la república para los republicanos. Es decir, igual que la monarquía ha sido un régimen exclusivo para los partidos monárquicos que solamente han gobernado ellos, pues la república tiene que ser un sistema político que responda a nuestro propio programa político y también que sea administrada exclusivamente por nosotros. Se parece un poco a la República Radical, la versión de la República Radical que va a haber en Francia en los años 80, ¿no?, de la Tercera República, y luego posteriormente también a partir del año 5. Y luego, por último, Lerroux, junto con Alcalá Zamora, en este caso van juntos, tienen una concepción en el año 30-31 bastante parecidos. Ellos se plantean la república como una forma de articular de otra manera una democracia liberal, ¿no?, una democracia de tipo liberal. ¿Entendida de qué modo? Tengo que hacerles ver que los personajes políticos piensan evidentemente la política, las instituciones, ¿no?, y cómo se diseñan en función siempre de las vivencias que ellos han tenido anteriormente y no tanto pensando en una serie de principios abstractos y, por supuesto, no pensando tampoco en lo que
va a suceder después en España que ellos no pueden conocer. Por tanto, a veces es muy difícil cuando pensamos en nuestros modelos de democracia actual, ¿no? Es muy difícil llegar a plantear el hecho de que estas personas, aunque puedan ser precursores y parecerse en algo a lo que nosotros tenemos actualmente y tal, es muy difícil, sin embargo, plantear, ¿no?, el hecho de que ellos no tienen una idea atemporal, ¿no?, de la democracia, ni desvinculada del contexto en el que viven. Por tanto, cuando Alcalá Zamora y Lerroux piensan la democracia liberal, no la piensan tanto según el modelo que tenemos nosotros en 1978, sino que su referente básico sigue siendo la política de la Restauración. Es decir, ¿cómo ven ellos la democracia liberal? Ven prácticamente que es el turno de partidos, la recuperación de las libertades civiles, de los grandes principios del constitucionalismo, es decir, soberanía nacional, libertades civiles, gobierno representativo, división de poder, este tipo de cosas, ¿no? Y imperio de la ley. Pero también, básicamente en este caso, concibiendo el futuro sistema de gobierno como un sistema que permita un reparto ordenado del poder, que lo haga un árbitro. En eso el jefe del Estado de la Segunda República se va a parecer mucho al rey de la monarquía constitucional previa, es decir, un árbitro que está por encima de los partidos, y por supuesto también articulando por medio de las elecciones parlamentos gobernables. Eso va a hacer que las elecciones de la Segunda República sigan dinámicas relativamente parecidas a las elecciones de la Restauración en los últimos años. Es decir, donde las elecciones siguen teniendo un papel más de ratificar previamente al gobierno que está en el poder, mucho más que de ver a ver qué tipo de gobierno quiere la propia opinión pública. Esto lo comparten, se puede decir, prácticamente todos los miembros de la conjunción republicano-socialista. Por eso les digo que a veces hay que tener mucho cuidado con proyectar las realidades del presente hacia el pasado, ¿no? Porque ellos básicamente ven la democracia o ven un sistema de democracia liberal, pero teniendo en cuenta los instrumentos que tienen en ese momento a mano y, por supuesto, teniendo en cuenta las vivencias políticas del modelo en el que ellos también se han educado y han vivido, ¿no? Ir a ese, básicamente. Es decir, que Lerroux y Alcalá Zamora piensan la República como una recuperación de la política de la Restauración, pero en este caso sin rey, sin monarca, ¿no? Pero con algo que sustituya al monarca. De ahí esta figura del presidente de la República tan rara, ¿no?, que nombra al primer ministro, incluso a veces al margen del Parlamento o frente a la mayoría parlamentaria, ¿no? De eso se trataba, ¿no? Lerroux nos da también, evidentemente, resumir la trayectoria de Lerroux en una conferencia, ¿no?, de este tipo es complicado. Pero yo sí quiero dejarles por lo menos 3 momentos clave en los que se ve muy bien, ¿no?, la idea que tiene Lerroux de la República y el contrapunto que representa en este caso al resto de los líderes de la conjunción republicano-socialista. 3 momentos básicos. Además, que yo creo que pintan muy bien en este caso ese proyecto de república liberal que él tuvo en la cabeza y que finalmente, probablemente, pues precisamente porque no se pudo llevar a cabo, explica muy bien por qué ese sistema político no se consolida y a los 5 años básicamente desemboca en una guerra civil. Verán, en el año 31, cuando la conjunción republicano-socialista, no tanto mediante unas elecciones municipales, ya saben que las elecciones municipales famosas suponen un gran triunfo de los republicanos en las capitales de provincia, pero nada más. Es decir, globalmente, la victoria electoral en votos y concejales es de las candidaturas monárquicas, no de los republicanos. ¿Eso qué indica? Indica básicamente que la República no viene por unas elecciones municipales, sino por una ruptura revolucionaria que tiene lugar 2 días después. La revolución es pacífica, porque como muy bien ha dicho el conferenciante que me ha precedido, Manuel, el gobierno monárquico en este caso desiste de resistir. El primero que desiste es el propio rey, que no quiere provocar una división en el ejército y que prefiere expatriarse. Ojo, les doy aquí una clave. El rey no abdica, el rey no acepta la república. Se expatria, se va, porque espera que unas cortes constituyentes decidan la forma de gobierno de España. Eso es lo que viene en el manifiesto. Es decir, el rey ni abdica ni acepta la república. Simplemente suspende el ejercicio de sus facultades para que unas cortes soberanas asuman todo el poder y definan la forma política del Estado.
hay una ruptura revolucionaria, pero que unos interpretan como la oportunidad, en este caso la izquierda republicana y los socialistas, en este caso, de formar un régimen que rompa radicalmente con el pasado, porque tienen además una idea de la modernización de España, que para ellos requiere necesariamente romper con todas las inercias previas de la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero también de la época de la monarquía constitucional, y esa ruptura de inercias va más allá de lo político, en lo económico, en lo social. Y por otro lado, en este caso, un proyecto que quiere recuperar una parte de ese pasado, que quiere hacer conciliable democracia con libertad. En el caso de Lerroux, además, había una valoración puramente política en la que se ve muy bien a una persona que es no solamente, digamos, un gobernante, sino también un político práctico, alguien que ha articulado un partido y que sabe de elecciones. Lerroux era perfectamente consciente del resultado electoral de las municipales del 31. Su planteamiento era el siguiente. La República ha venido. Ya hemos proclamado la República. Pero los resultados electorales dicen que, aunque es verdad que en España hay muchos republicanos y que los republicanos tienen más votos que nunca, incluso que antes del 23, la mayoría de España, sin embargo, no ha votado a las candidaturas republicanas. Por lo tanto, aunque ya tenemos la República implantada, ahora hay que consolidarse. Hay que consolidar ese régimen. Y la única manera de consolidarlo es atraer al segmento mayoritario de monárquicos, fundamentalmente de aquellos monárquicos constitucionales, que, habiendo sido más o menos leales a la persona de Alfonso XIII, sin embargo habían estado muy insatisfechos con el hecho práctico de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Con eso qué pretende Lerroux? Pretende básicamente aislar a aquellos sectores monárquicos irreductibles que no estaban bajo ningún concepto dispuestos a aceptar el cambio de régimen y que por otro lado buscaban su derrocamiento violento. Si se reducía ese sector a un grupo pequeño, aislado e impotente, las posibilidades en este caso de que la República cayera mediante un golpe militar, una revolución violenta, que no llegara a consolidarse, serían mínimas o nulas. Ese era el gran proyecto de Lerroux. Por tanto, había que retrasar la puesta en marcha de todos aquellos planteamientos programáticos divisivos y había que priorizar la integración previa de todos aquellos sectores políticos que se habían quedado fuera de la República, pero que con una adecuada política de integración y, sobre todo, planteando la República como una democracia liberal abierta a todos, a un régimen constitucional de todos, pudieran integrarse dentro del sistema. Evidentemente, de los dos grandes proyectos políticos, es decir, de la República de los republicanos y la República liberal, el que se va a imponer desde el principio es el de la República de los republicanos, especialmente después de las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, y además que se va básicamente a consolidar cuando se constitucionalicen los aspectos fundamentales del programa político, en este caso del Partido Socialista y de la izquierda republicana. Ahí los radicales van a ser derrotados. De hecho, quiero incidir en otro aspecto que se ha dicho en la conferencia anterior, pero que es muy importante. Los radicales votan la Constitución. La votan que sí. Por integrarse dentro del sistema, por no ser una oposición antisistema. Pero en la Comisión Constitucional hay aspectos sustanciales de la Constitución con la que no están de acuerdo y ya anticipan en diciembre del 31 que la misión de los radicales, si van a gobernar, va a ser, primero, moderar, dulcificar, incluso no aplicar parte de esa Constitución o, en este caso, limar las aristas más discutibles, ¿no?, especialmente en política religiosa, pero no solo, a través de la legislación complementaria. Y cuando llegase el momento, su planteamiento era, cuando pasasen 4 años, abordar la reforma constitucional. De hecho, el Partido Radical, eso casi ninguna historiografía prácticamente lo destaca, ¿no?, casi ningún historiador. El Partido Radical ya está hablando de reforma constitucional en las elecciones de 1933. Es decir, de la necesidad de reformar, de revisar la Constitución. Es decir, no es fruto del pacto con la CEDA. Su planteamiento, incluso si hubieran ganado las elecciones, hubiera sido, en un momento determinado, cambiar la Constitución. Votan que sí, pero no están de acuerdo con partes de ella. Con lo cual, ahí vemos que el planteamiento de la República Liberal subsiste. Queda ahí. Eso explica también el hecho de que la propia República, en fin,
haya un sector importante en la opinión pública que mantenga abierta la expectativa de que la República, a pesar de que al principio se ha articulado de una manera enormemente restrictiva y partidista, pueda ser otra cosa. El hecho de que Lerroux durante 2 años consecutivos se convierta en la oposición al gobierno de conjunción republicano-socialista permite que esos sectores presuman que el régimen pueda ser distinto. Y ahí se llega básicamente al segundo gran hito donde se ve muy bien, muy claramente, ¿no?, el planteamiento de la República que tiene Lerroux en este caso. 1933, esas elecciones y el significado de esas elecciones. Hay que destacar otra cosa que es básica aquí. Realmente no se llega muy bien a entender qué supusieron esas elecciones. Verán, siempre se dice y se repite, y es verdad y es cierto, ¿no?, que esas elecciones implican el triunfo de la CEDA. Hay algo todavía, en este caso, más grave para los propios republicanos en sí. Más que la CEDA, en esas elecciones triunfa una coalición de derechas que se llama justamente así, Unión de Derechas. Si ustedes cogen ese nuevo Parlamento y suman los diputados que saca cada partido y luego los articulan en función de si esos partidos el 14 de abril habían estado con Alfonso XIII o contra Alfonso XIII, resulta que en las Cortes de 1933 hay una mayoría de monárquicos o exmonárquicos. Esa es la mayoría que hay. Es decir, fíjense, en solamente 2 años, la coalición fundacional de la República, es decir, la coalición que en principio tenía que asegurar la gobernabilidad y la consolidación del régimen, ya ha perdido la mayoría. Esto se parece mucho a lo que le pasa también a la Alemania de Weimar casi en las segundas elecciones. La propia coalición fundante pasa de tener 3/4 partes del voto en Alemania a pasar a menos del 50%, el 43%. Pues aquí igual, ya no se puede formar a partir de 1933 un gobierno solamente con los republicanos de la gente que ha traído la República en el 31. No hay mayoría. Si nadie se hubiera movido en ese momento, ¿sabes lo que estaban diciendo los monárquicos? Y por cierto, tenían razón, ¿eh? El 14 de abril, el triunfo en una serie de capitales de provincia había hecho renunciar a los monárquicos y a las monarquías se fuese. Ahora resulta que en el 33, 2 años después, tenemos un parlamento de mayoría de monárquicos y monárquicos. Por tanto, estas elecciones no tienen un carácter también plebiscitario. ¿No debería ahora la República o los republicanos renunciar y volver a llamar de nuevo al rey? Lerroux es el único que se mueve rápido y que convierte un triunfo de monárquicos y exmonárquicos, en este caso, en una oportunidad para la República. Antes de que se celebre la segunda vuelta electoral, eran elecciones con 2 vueltas electorales, Lerroux consigue negociar rápidamente con la derecha católica de la CEDA, con el Partido Agrario y con otras formaciones de derecha posibilista, es decir, en principio potencialmente integrables en la República, aunque contrarias a la Constitución de 1931, consigue ellos un compromiso. El compromiso de que ese resultado electoral no se presente como un plebiscito contra la República, sino en este caso como un cambio de orientación dentro de la República. A cambio, la promesa de Lerroux es formar juntos una fuerte mayoría de centro-derecha que permita, primero, moderar las políticas del primer bienio y, posteriormente, culminar esa obra con una reforma de la Constitución que haga la República habitable para todo el mundo. Es el planteamiento de Lerroux, en este caso, y ese planteamiento es el que consigue dar a la República un poco más de vida de la que tuvo. De no haberse movido Lerroux, como digo, las elecciones de 1933 hubieran tenido un componente, es que de hecho tuvieron un componente plebiscitario terminante, porque además en esas elecciones lo que se vota realmente es, en este caso, la conformidad o no con el modelo constitucional aprobado en 1931. Es decir, es el referéndum que no tuvieron, que no se convocó. Con lo cual, fíjense, si Lerroux no se mueve, probablemente la República en el año 33 hubiera sido completamente inviable. Último momento, básicamente, en el que se nota este proyecto, ¿no?, de República Liberal que tiene Lerroux en mente y que además yo quería, incluso por provocar un poco, ¿no?, y tal, quería compararlo con otro momento que se parece también muchísimo, el 34 y el 36, es decir, la actitud del gobierno en octubre del 34 con la actitud del gobierno en julio del 36, cuando tienen que afrontar 2 sublevaciones, 2 insurrecciones. Verán, como saben, en octubre del 34 hay un levantamiento
de una serie de sectores políticos, las llamadas alianzas obreras, lideradas en este caso por el Partido Socialista, junto con un levantamiento más o menos conectado, que es el de la Generalidad de Cataluña, en la que manda Esquerra Republicana, un partido, además con el apoyo moral, porque rompen también con las instituciones de la República, de los republicanos de izquierda. Hay un levantamiento. Sabemos que es un levantamiento, bueno, es un levantamiento que no triunfa, que es desarticulado en muy pocos días, pero nosotros sabemos eso porque sabemos lo que pasa después. El día 4, 5, 6 de octubre ellos no lo saben, no saben lo que va a pasar. El levantamiento es muy extenso y, ojo, también les digo, a nivel comparativo europeo, estamos hablando de la insurrección más importante en Europa de entreguerras que no genera una guerra civil. De las que no generan una guerra civil, la que más muertos generó, la que más heridos graves y, por cierto, la que más daño político hizo a la propia consolidación del régimen. ¿Cuál fue la actitud de Lerroux en esas jornadas básicas? Porque además esa insurrección le pilla a él como presidente del gobierno y además se le genera a él porque en ese momento trata de convertir un acuerdo parlamentario con la CEDA en una verdadera mayoría de gobierno, en este caso introduciendo a 3 ministros de la CEDA en su gobierno. ¿Cuál es la actitud de Lerroux? Combatir la insurrección, pero combatirla por medios estrictamente legales, sosteniendo además que la finalidad última del gobierno es mantener íntegramente las instituciones republicanas y la democracia liberal, y por cierto, esto es muy curioso, negándose a todas las peticiones que recibió para que repartiera armas. Especialmente recibió en este caso una oferta de José Antonio Primo de Rivera y Falange para ayudar a la policía, ¿no? En este caso, las escuadras de Falange como auxiliares de la policía, a cambio de que se le dieran armas. Lerroux se negó porque dijo claramente en este caso que el monopolio de la fuerza legítima lo tiene el Estado y que por tanto las armas son un instrumento exclusivamente de las fuerzas de orden público, con lo cual las milicias de partido no tienen ningún papel en el mantenimiento del orden. Es una cosa que le compete solamente a él. Además, donde se ven muy bien los principios que defiende Lerroux en el 34, donde se ve esto muy bien, es precisamente en el propio manifiesto que él emite por la radio. Estos principios, en fin, el gobierno está combatiendo por la preservación de la libertad. La consecuencia de la insurrección, fíjense, en el orden político republicano es nula. Como muy bien se ha destacado en la conferencia anterior, si el Partido Radical y sobre todo si sus aliados de la CEDA hubieran tenido verdaderamente propósitos dictatoriales, la oportunidad de haber establecido una dictadura después de esa insurrección, cuando han triunfado en toda línea y cuando la izquierda ha quedado completamente desarticulada, la oportunidad era la mejor. Es que podían perfectamente hasta haber ilegalizado a las fuerzas políticas que se sublevaron. No hicieron absolutamente nada de eso. Recuerden además que en esa insurrección tiene un componente secesionista por la insurrección de la Generalidad. La autonomía se suspende, pero no se deroga. Y de hecho sigue funcionando, en este caso con el nombramiento de un gobernador general, pero sigue habiendo un gobierno de la Generalidad y, por cierto, de los partidos catalanistas, en este caso de la Lliga de Cataluña. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurre en julio del 36? La consecuencia de una insurrección parecida es, en este caso, en la zona que sigue bajo mando del gobierno, no el mantenimiento de las instituciones democráticas, no el mantenimiento de la legalidad, sino una revolución inmediata. El monopolio total y absoluto de las fuerzas políticas que en ese momento tienen el poder y, en este caso, la desarticulación política y física de la oposición, que deja prácticamente de existir, y por supuesto, la última clave, que es el reparto de armas a las milicias. Es decir, el hecho de que las armas de la policía, las armas del ejército, en este caso son repartidas a milicias de partido, que se ocupan además del orden público y de la represión en la retaguardia. Por eso les digo, Lerroux en este caso, y con eso básicamente puedo más o menos concluir la conferencia, Lerroux en este caso, probablemente además esto ya lo anticipó hace muchos años un gran politólogo, Juan José Linz, es la figura que en esos años, hasta cierto punto, puede, si buscamos liderazgos, ¿no?, que nos expliquen hasta qué punto las democracias pueden instaurarse y consolidarse, probablemente es la figura más interesante de los años 30, es decir, que está más por estudiar, ¿no? Y que, considerando además, ¿no?, que Lerroux, ¿no?, en este caso personifica un tipo de república diferente,
podemos también hasta cierto punto entender a través suyo por qué algo que nosotros hoy día lo tenemos insertado dentro del propio, en fin, del propio modelo original de nuestra democracia, sin embargo, en los años 30 era o se consideraba algo diferente. Es decir, que estas ideas de la Rusia a nosotros nos pueden parecer más o menos razonables, sin embargo, en los años 30, pues, hasta cierto punto puede verse cómo la democracia, cómo la libertad eran valores pues que no eran ampliamente compartidos, que eran además ampliamente impugnados, que eran más curiosamente valores en retirada y que patrocinaban fundamentalmente generaciones de personas mayores que venían además del sistema anterior de la Restauración y que por tanto en este caso explican muy bien cómo en el contexto de los años 30 eran más difíciles de asentar y en este caso además explican de manera mucho mejor ese fracaso, que no ya con el aprendizaje fundamental que viene de la guerra civil y las décadas de dictadura, ¿no? Y que hicieron posible, sin embargo, la propia transición a la democracia. Y bueno, y con esto yo creo que más o menos es suficiente. Hay muchas más cosas que comentar y estoy abierto a cualquier duda o cualquier cuestión que quieran plantear. Muchísimas gracias.